Hola, bienvenidos a Sobre la Mesa. El día de hoy tenemos el capítulo de Agua Panela, que habla sobre la Constitución del 91. Para comenzar, Isa quiere decir algo. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción. Queremos poner sobre la mesa que la Constitución del 91 fue un proceso que se dio gracias a un movimiento social, como lo fue la séptima papeleta. Entonces, hoy queremos hablar un poco acerca de las consecuencias de la séptima papeleta, de las consecuencias de la Constitución del 91 y de cómo esto ha transformado en gran medida el país que tenemos hoy en día y es como nosotros no lo conocimos, no lo alcanzamos a conocer, pero hoy tenemos la oportunidad de ver cómo se dio este proceso y cómo nos cambió el presente. Listo, gracias, Isa. ¿Quién quiere hablar? Karen, dímelo. Bueno, como mencionó Isa, algo importante fue que la Constitución se constituyó, valga la redundancia, como un sistema de ataduras y me llamó mucho la atención una frase que puso en su apartado Antanas Mocus, que decía, Pedro sobrio se amarra las manos para cuando Pedro esté borracho, cosa que es una analogía cómica y a la vez muy real con respecto a que la Constitución prácticamente se autocontrola. O bueno, fue diseñada así, aunque pues tal vez reformas o pequeños cambios después hayan podido afectar este sistema inicial. Listo, Karen, gracias. Tomás, dilo. Sí, pues digamos, continuando con la idea que estaba planteando Karen, me parece interesante que en la lectura hablan de cómo esta constitución, a diferencia de la de 1886, está diseñada para el cambio, ¿sí? Está diseñada para estar como y adaptarse a las necesidades de la generación que la vive. Porque, pues, digamos, una cosa que me parecía interesante, decían, era que no podemos hacer reglas o no podían, pues, los constituyentes hacer reglas estrictas, digamos, que vayan a aplicar a personas que luego, pues, ya no las vean como justas, por ejemplo. Entonces, eso me pareció interesante de la naturaleza misma de la Constitución, pero pues, no sé, me parecía interesante como que habláramos sobre cómo es que llegamos a eso, cómo llegamos a la constituyente. Bueno, gracias, Tom. De hecho, también quería hablar de eso ahora que lo mencionas y es sobre la idea de cómo cambia la configuración de lo que es ser colombiano, que antes con la del 86 pues decíamos que el colombiano es el hombre blanco, heterosexual, que tiene, digamos, cierto, no sé, poder adquisitivo, obviamente como separado de todo lo demás, que no se consideraba el indígena, que por ejemplo el indígena era visto como un menor de edad y con esta constitución ya cambia toda esa concepción, entonces incluir mujeres, incluir población LGBT, ateos, otro tipo de religiosos, entonces, no sé, los cristianos creo, bueno, las negritudes, bueno, todos los grupos sociales que antes habían estado al margen de las dinámicas de poder y de participación política dentro de Colombia. Pero, dilo. Sí, pues como menciona Tomás y Ana, esa constitución del 91 representó y incluyó nuevos paradigmas que se estaban dando alrededor del mundo. Entonces, no solamente con la inclusión de nuevos ciudadanos, sino también se incluyeron los derechos económicos, sociales, que fueron algo muy importante para la sociedad colombiana, la tutela de la fiscalía, que la tutela logró que esas leyes fueran más cercanas a los ciudadanos al darles a ellos mismos un mecanismo para defender sus derechos sin necesidad de un abogado. Y respecto a lo que dice Tomás de cómo se llegó a la constituyente, me parece muy interesante cómo en ese entonces Colombia pues estaba atravesando, pues Colombia siento que siempre ha atravesado como un momento muy oscuro respecto a la violencia política y en ese entonces había un plus más que era el narcotráfico, que el narcotráfico fue el causante de muchos asesinatos de civiles, de funcionarios públicos y en ese entonces asesinaron a 3 candidatos a la presidencia. Entonces, también se puede ver cómo en la misma constituyente se podría decir que hubo una influencia de ese terror del narcotráfico para que no se tocaran ciertos temas
o no se aprobaron ciertos temas como el de la extradición a Estados Unidos. Entonces, también pues yo veo la constituyente como ese momento en el que los colombianos estaban súper aterrados y estaban cansados de violencia por todas partes, de la corrupción en el Congreso, que pues cuando pasó la constituyente todo el Congreso pues se disolvió. Entonces, Listo, gracias, Vero. Lau, tienes la palabra. Bueno, de acuerdo con la frase que dice Karen, a mí me parece muy acertada porque incluso esto se demostró cuando Álvaro Uribe evitó como no logró su tercer periodo de presidencia. Entonces ahí es cuando realmente vemos que la Constitución del 91 ha sido efectiva. Obviamente todavía le faltan cosas, pero igualmente hasta ahora nos ha servido muy bien. Y con lo que menciona Vero sobre las tutelas, incluso en la lectura se hablaba de que más de 3 millones de tutelas se han pasado y esto es una gran herramienta para nosotros los colombianos para hacer valer nuestros derechos fundamentales que en mucho tiempo pues no existían estos mecanismos. Asimismo, me parece muy importante como traer a colación que el momento histórico que estábamos pasando para que se pudiera dar la Constitución del 91 y para poderla reformar fue único. O sea, del hecho de que en ese momento todo el mundo quisiera la paz, de la reconciliación con algunas guerrillas como Quitín Lame o el M-19, también pues el miedo y el terror que la gente estaba teniendo por el narcotráfico, entonces como esos momentos históricos y como que simplemente todo se alineó para que se pudiera dar la Constitución del 91. Incluso se me hace que es una, bueno, incluso internacionalmente se considera como una de las mejores constituciones como en América. Entonces eso me parece como muy, muy bonito y orgullosa pues, de tenerla. Gracias, Lau. Bueno, yo de pronto quiero refutar un poquito lo que dijo Lau antes de darle la palabra a los demás, y es que, pues, hasta qué punto realmente eso es control, porque pensemos que la segunda reelección presidencial fue ya un punto extremo, o sea, el hecho de que hayan permitido una primera reelección inmediata para el periodo de Álvaro Uribe Vélez, pues ya muestra que en realidad, por más de que quisieran autocontrol, lo que hicieron con las reformas fue volver a intentar traer a colación los beneficios o los poderes que tenían antes, ¿sí? Me parece a mí. Lo segundo, pues ya volviendo al tema también como de todo el contexto de cómo sucedió, también creo que es interesante ver un problema que había en ese entonces y era el escepticismo de que esto realmente llegara a funcionar, porque como menciona la lectura, pues tuvo una votación muy baja comparándola, por ejemplo, con la gente que votó para la Cámara, para el Senado, y que incluso, pues así, la gente decía que esto de pronto no iba a funcionar, que iba a ser una reforma más para la otra constitución, o que iban a tener que hacerle contrarreformas después, que iban al final como a querer volverle a la constitución anterior. Entonces, de pronto, como también considerar que si bien los colombianos querían la paz y querían incluir nuevas fuerzas políticas como el M-19, como bueno, otros partidos, de pronto no estaban dando todo para permitir ese cambio y todavía sí se logró. Y ya, ese era mi comentario. Y listo, Isa, ahora sí puedes hablar tú y le toca a ella. Yo quería retomar un poquito la pregunta que hizo Tomás y complementar también lo que dijo Vero, y era también decir que uno de los, como uno del, o sea, lo que hace parte del contexto que dio que se diera la Constitución del 91 también era, aparte de la violencia que generaba la mafia y el narcotráfico, también era la violencia política que vivíamos. El país estaba muy fragmentado y la gente ya tenía muy poca credibilidad en el partidismo en el que vivíamos y en los partidos políticos en general. Entonces, yo siento que como que esa cuestión del clientelismo y toda la mafia en el mismo organismo político la gente estaba muy cansada de eso, y aparte otro, el factor económico, el aumento, digo, en las desigualdades en la distribución económica y los altos niveles de pobreza, todo esto también fueron motivando a que se diera la Constitución. Y ya retomando un poco lo de Lau y lo de Ana, quería decir que sí, que Lau tiene razón y que obviamente sí ha sido muy importante que la Constitución se pueda amarrar a ella misma. Sin embargo, a la fecha hemos visto que la Constitución ha tenido demasiados cambios. La misma lectura nos decía que han tenido como 29 reformas. Entonces, como que hasta qué punto realmente se está controlando la Constitución a sí misma. Listo, dale, Karen.
Yo también quería como hablar un poquito con respecto a lo que dijo Ana y lo que dijo Lau, y digamos que la Constitución en su momento fue lo máximo, así pues porque estaba pensada como ideal, flores, colores y muchos sabores, pero realmente siento que pues no fue tan incluyente, o sea, eso es lo que quiere mostrar efectivamente, pero por ejemplo Ana dijo la inclusión de los LGTB y eso no se dio en la Constitución, o sea, digamos que fue el primer paso, sí, pero no se dio en la Constitución, aún dice que una familia está hecha por mamá, papá y los niños, y tiene que ser hombre y mujer, entonces ahí como que descartado. Es el primer paso, sí, pero hasta el día de hoy, que ya el otro año cumplen 30 años, tenemos problemas como lo que ya habíamos comentado en otra tertulia, que era que un juez no quiere casar a una pareja homosexual porque sus convicciones religiosas no lo dejan, cuando pues, es su labor. Pero bueno, eso por una parte. La otra parte, con respecto a los indígenas y los afros. La constitución del 91 fue como, uy, sí, somos súper incluyentes, les vamos a dar una curul, una. Eso es discriminación positiva desde mi perspectiva, porque todas las comunidades se tienen que acomodar a una sola persona. Y esa persona, incluso, no muchas veces como, no sé, Edgar Perea, él es un comentarista de fútbol y él fue el representante de esas minorías, cuando pues se sabe que, digamos, él tampoco voy a decir que no tenga un gran contacto con la comunidad, pero pues él es una persona que, digamos, vive en Bogotá, ha estado todo el tiempo acá, tiene relaciones con el gobierno, entonces es como muy, la representación así no es, desde mi punto de vista, no es significativa. Por ejemplo, no sé por qué la Constitución no puso que elegir la Cámara de Representantes fuera de circunscripción regional y no nacional. Eso pudo ser más incluyente, pero pues es un debate que queda muy abierto. Y por último, que la Constitución, no sé, permitiera lo de las empresas privadas prestando servicios públicos también como que a largo plazo ha sido algo, digamos, no de todo negativo, porque no podría decir eso, pero pues sí afectaba al sistema de las pensiones, al de salud y, no sé, electricidad, como creo que alguien ya había dado el ejemplo antes, como Electricaribe, no sé, pero ya eso era todo, perdón por hablar tanto. Listo, gracias Karen. Bueno, yo no sé, o sea, perdón que les quita ahí el espacio, pero pues sí, entiendo lo de la familia, sin embargo, consagrar el derecho a, no sé, a que no seas discriminado por cuestiones de raza, de género, sexualidad, bueno, todo eso es un primer paso que que hay que reconocerle a la Constitución, porque comparar eso con la Constitución del 86, donde sí era más cerrada la visión de los derechos, pues, o sea, eso, obviamente inclusión. Lo segundo es que también entiendo un poco la idea que tenían de pronto los asambleístas cuando hicieron esto de la inclusión de las comunidades indígenas y es de pronto el peso que ellas tienen dentro de la población total. Porque sí, hay un montón de grupos indígenas desde la Guajira hasta el Amazonas, pero darles a cada una, por ejemplo, una curul sería algo complicado o emparejarlas en grupos regionales también. Claro, una curul o dos curules no son suficientes, pero pues también es una primera manera de permitir que se acerquen al escenario político. Y lo otro, de pronto como para aclarar, porque no sé si eso fue una reforma o no, pues la Cámara de Representantes es circunscripción regional. Y dijiste que era nacional, pero sí es regional, es departamental de Me hecho. equivoqué, Sí, me equivoqué perdón. ahí. Listo. Quería decir el Senado, pero Sí, en Senado, sí. eso. Listo, sí. Entonces, Vero, Tomás y Lau, y vamos cerrando. Yo solo quería dar dos pequeños datos que me sorprendieron un poco. Y es que en ese entonces, en el momento de que se hizo la Constitución, la inflación en Colombia estaba en un 28%. Y para cuando escribieron
pues esta cosa estaba a un 3%. Entonces también ver que, o sea, estaban pasando muchas injusticias en el país, pero también económicamente estábamos pésimos. Y hay otra cosa que es el tema de que el M19 haya logrado la votación más alta en el Congreso, en la constituyente. Yo me pongo a pensar qué pasaría en este entonces, que siento que Colombia está súper polarizada, en ese entonces todo está fragmentado, pero creo que todos querían un cambio. Y con el tema del proceso de paz y todo eso, que por ejemplo, años anteriores a la elección de la constituyente, el M19 había atacado el Palacio de Justicia, e incluso con semejante evento, la gente votó por este grupo. Entonces, no sé, son dos datos que me sorprenden. Listo, gracias, Vero. Tomás y luego Lala. Sí, yo quiero pues conectar un poco ahí con lo que decía Vero y es el papel como tan importante que jugó o pues que ha jugado desde entonces el Banco de la República como un ente, entre comillas, pues como independiente en una economía pues como tan caótica como la colombiana. También pues una cosa como que me parecía importante que pues como discutiéramos o anotar tal, era sobre la Corte Constitucional, porque si bien decían pues que se le han hecho muchas reformas a la Constitución desde el 91, se ha, digamos, logrado como establecer cierto papel, cierto rol de la Corte Constitucional como una guardiana, no solo en términos de es la guardiana de la Constitución, sino de la guardiana de los derechos de los colombianos. Entonces, pues también como en cierta medida creando jurisprudencia de una u otra manera. Y una última cosa que quería pues que comentáramos es cómo ese proceso, como tan clandestino, podríamos decir, de poner todos los artículos en un baúl y luego que unos aparecen, otros no, y nadie dice, oigan, pero debatimos, no sé, X cantidad de tiempo, X cantidad de días por este artículo y luego ya no está, y que en realidad pasa a pesar muchísimo en la situación de los y las colombianas en la actualidad. Listo, Tom. Muchas gracias. Lala, sigues tú. Bueno, frente a lo último, tenemos que tener en cuenta que igualmente el proceso para la reforma de la Constitución fue bastante larga, fueron de 3 días, 3 días en los que no teníamos Constitución, no teníamos ley, no sabíamos qué iba a ser del futuro de Colombia. Entonces, obviamente, el hecho de sacar artículos de una cajita y saber cuál se aplica y cuál no, no es la manera más adecuada, pero igualmente siento que se tomó el tiempo para hacerlo de la mejor forma. Hay dos cositas que quería añadir. La primera es que antes de la Constitución había muchos estados de sitio en los que se legislaba la Constitución a partir de decretos totalmente autoritarios por parte de los presidentes. Entonces, por lo menos a partir de esta Constitución del 91, eso se logró controlar y pues ahora tienen un proceso mucho más controlado y más regulado. Y por último, un poquito para decir que la Constitución tampoco es tan perfecta como se menciona, y es que en la lectura se decía que la Fiscalía, la Corte Constitucional, la Contraloría, la Procuraduría, todas estas no tenían ninguna dependencia por parte del Ejecutivo. Sin embargo, ahorita estamos viendo como la mayoría de los amigos de nuestro presidente Iván Duque hacen parte pues de estos puestos que son tan importantes y que son del control del Ejecutivo. Entonces realmente no va a haber un control efectivo si son amigos o son partidarios del presidente. Entonces también es como tener en cuenta esto. Bueno, ya para concluir, creo que hemos visto que la Constitución del 91 ha tenido elementos fundamentales que han mejorado mucho pues la condición de Colombia y el futuro de Colombia y han dado paso a muchas situaciones que son valiosas como la protección de nuestros derechos fundamentales. Sin embargo, hay cosas que aún así se tienen que trabajar y que no todo es perfecto. Y bueno, creo que eso sería todo. Entonces los dejo con Ana. Listo, bueno, muchas gracias por ver el canal. Los esperamos la próxima sesión.